Saludos, alma querida. Que la paz de Cristo envuelva tu corazón ahora mismo, porque quizá lo que más necesita esta persona hoy no es una explicación más, sino un respiro por dentro. Y tal vez eso sea justamente lo que le ha faltado durante años. Paz, no religión, no discursos, no frases decoradas, paz de verdad. Porque hay personas que escucharon hablar de Jesús toda la vida y aún así siguen viviendo con el pecho apretado, con culpa, con miedo, con una tristeza espiritual que nadie ve. Y eso no debería pasar con una fe que viene de Dios. Lo más doloroso es que muchos no se alejaron de Cristo por rebeldía ni por falta de amor. Se alejaron porque estaban cansados de dogmas religiosos que exigen mucho y curan poco. Cansados de una religión sin paz, donde siempre parece que falta algo, donde nunca son suficientes, donde hasta la oración se convierte en un lugar de tensión. Cansados de sentir que Dios está más cerca del castigo que del abrazo. Y cuando eso pasa, el alma empieza a confundir fe con miedo, reverencia con terror, conciencia con culpa. Ahí comienza una herida silenciosa que destruye por dentro, aunque por fuera la persona siga sonriendo. Pero hoy esa herida puede empezar a cambiar de nombre, porque existe una verdad sobre Jesús que casi nunca se explica con claridad. Una verdad que no aprieta el pecho, lo afloja, no encierra, libera, no humilla, levanta. Y cuando esta verdad entra, algo muy profundo se rompe, pero no para destruir a la persona, sino para arrancarle de encima años de peso espiritual. Hoy no se va a hablar de un dogma más, se va a hablar de camino, de la ley del amor, de la fe que cura, de la diferencia entre conocer la historia de Cristo y dejar que la conciencia crística sane la vida real. Y quédate hasta el final, porque allí aparece una clave muy simple y muy reveladora: el discernimiento entre paz y perturbación. Una prueba interior que puede mostrar si lo que una persona está viviendo viene realmente de Dios o si solo está atrapada en una espiritualidad basada en miedo, culpa y control. Mucha gente lleva años llamando fe a algo que en realidad la está enfermando por dentro. Por eso, este mensaje puede tocar una herida que nadie había sabido explicar y abrir una puerta que el corazón llevaba mucho tiempo esperando. Así que antes de seguir, escribe ahora mismo en los comentarios: yo elijo el amor. Escríbelo con intención. Escríbelo como quien rompe un pacto antiguo con el miedo. Como quien decide abrir espacio al perdón, a la compasión, a una oración viva, a la sanación interior y al reino de Dios dentro de sí. Porque a veces el alma no necesita una gran señal del cielo para empezar a cambiar. A veces necesita solo un momento de verdad y la valentía de responder. Hubo un tiempo en que esa persona conocía muchas cosas sobre Jesús, pero no conocía la paz de Jesús. Había escuchado enseñanzas, historias, advertencias, interpretaciones, mandatos, pero por dentro seguía cansada. Rezaba, sí, buscaba, sí, intentaba ser correcta, sí, pero el alma seguía inquieta, como si hubiera aprendido a hablar de Dios sin haber aprendido todavía a descansar en Él. Y eso genera una confusión muy profunda. Porque entonces la persona empieza a pensar que el problema está en ella. Cree que ora mal, que siente mal, que falla demasiado, que nunca alcanza. Y cuanto más se esfuerza, más agotada se siente. Hasta que llega un punto en que algo por dentro pregunta, casi en voz baja, pero con una fuerza inmensa: ¿y si no es Jesús lo que me está hiriendo, sino la manera en que me hablaron de Él? Esa pregunta da miedo al principio, porque desmonta estructuras enteras. Pero también puede ser el comienzo de una gran liberación, porque muchas veces la persona no está rechazando a Cristo, está rechazando una imagen deformada de Cristo.
No está huyendo de Dios, está intentando sobrevivir al peso de una espiritualidad que la dejó sin aire, y cuando esa ficha cae, el corazón empieza a sospechar que quizá existe otra forma de vivir la fe, una más limpia, más profunda, más verdadera. Por eso este mensaje no es un debate de religiones. Aquí no se viene a defender etiquetas, aquí se viene a tocar la herida, a mirar de frente el cansancio espiritual, a hablar de la sanación del corazón. Porque hay dolores que no se resuelven con frases bonitas ni con amenazas disfrazadas de doctrina. Hay dolores que empiezan a sanar cuando la persona descubre que puede acercarse a Dios sin temblar, que puede buscar luz sin sentirse condenada, que puede vivir una fe sin miedo, sin renunciar a la profundidad espiritual. Y aquí, la visión espírita ofrece una llave profundamente consoladora. El Evangelio según el Espiritismo ayuda a comprender que Dios no castiga, Dios educa, que la ley divina no funciona como venganza, sino como aprendizaje, que la ley del amor no es una teoría frágil, sino la estructura más inteligente de la vida, que la reforma íntima no consiste en volverse rígido, sino en volverse verdadero, y que el sentido del dolor no está en aplastar a la criatura, sino en despertarla, orientarla y ayudarla a crecer. Cuando una persona entiende esto, deja de ver a Dios como amenaza y empieza a percibirlo como fuente de dirección, misericordia y transformación. Ahí aparece una tesis decisiva. Conocer sobre Jesús no es lo mismo que vivir a Cristo. Se puede saber mucho y seguir vacío. Se pueden repetir versículos y continuar herido. Se puede defender una religión entera y aún así no haber despertado la conciencia crística. Vivir a Cristo es otra cosa. Es dejar que el amor reorganice lo que el miedo desordenó. Es permitir que el perdón toque lo que la culpa endureció. Es transformar la oración en alineación, la fe en camino, la verdad en práctica, la espiritualidad en vida concreta. Y cuando eso empieza a suceder, ya no se trata solo de entender una idea hermosa, sino de descubrir por qué tantas personas hablaron de Jesús toda la vida, pero nunca llegaron a experimentar la paz que Él realmente vino a traer. Hay personas que crecieron oyendo el nombre de Jesús, y aún así, en vez de sentir consuelo, sintieron un nudo en el pecho, no por culpa de Cristo, sino por una forma torcida de presentarlo, cargada de amenaza y vigilancia constante. Se les enseñó una religión sin paz, una fe sin descanso, como si vivir cerca de Dios fuera caminar sobre vidrio, y así cualquiera termina confundiendo espiritualidad con tensión, conciencia crística con culpa y silencio interior con castigo. Lo más triste es que muchos terminan alejándose de la luz, no porque no amen a Dios, sino porque ya no soportan el miedo. Ese miedo suele vestirse con frases conocidas: nunca eres suficiente, si fallas, Dios te castiga, si dudas, ya estás mal. Y ahí empieza una herida silenciosa, porque la persona intenta agradar al cielo mientras se rompe por dentro. Se esfuerza, reza, llora, promete, pero no encuentra la paz que debería nacer de una fe que cura. Es como tomar un remedio vencido. El frasco todavía dice salvación. El envase parece bonito, pero por dentro ya no sana nada. El dogma sin amor es así. Tiene etiqueta sagrada, pero no toca la sanación interior que el corazón tanto necesita. Cuando la fe se apoya más en el terror que en la ley del amor, la mente entra en guerra consigo misma. La persona vigila cada pensamiento como si Dios fuera un fiscal esperando el mínimo error. Se ríe poco, descansa mal, se culpa por sentir, y hasta la oración que transforma se vuelve una especie de informe de daños. En vez de experimentar el reino de Dios dentro de sí, vive como quien golpea la puerta desde afuera, temblando, creyendo que no merece entrar. Y no es raro que el cuerpo también hable: ansiedad, insomnio,
cansancio emocional, ese agotamiento que no se quita ni con 2 cafés y buena voluntad. Pero Cristo no llama a nadie para que tiemble, llama para que crezca. Jesús no vino a producir pánico espiritual, vino a despertar la conciencia crística, la compasión, el perdón, la caridad como camino y la valentía de mirar la propia alma sin desmoronarse. Un ejemplo sencillo lo deja claro. Cuando alguien comete un error con un hijo, con la pareja o con un amigo, puede pasar días enteros envenenado por la culpa o puede asumir, reparar y aprender. La primera postura aprieta el pecho, la segunda abre espacio para la reforma íntima. Ahí aparece el discernimiento entre paz y perturbación. Lo que viene de Dios educa, orienta y levanta. Lo que solo aplasta, humilla y paraliza necesita ser revisado. Muchos descubren tarde que no estaban lejos de Jesús, sino lejos de la imagen falsa que les vendieron sobre él. Y cuando esa ficha cae, algo por dentro empieza a respirar distinto, como si el alma dijera: ah, entonces Dios no me quiere roto, me quiere despierto. El Evangelio, según el Espiritismo, ayuda a comprender esto de forma serena, porque muestra que el sentido del dolor no está en sufrir por sufrir, sino en aprender a amar mejor. Entonces la persona deja de preguntarse: ¿por qué Dios me castiga? Y empieza a sospechar que existe otra verdad, mucho más profunda, sobre cómo el cielo realmente actúa. Cuando alguien empieza a soltar el miedo, se encuentra con una verdad que al principio incomoda, pero después libera como aire fresco entrando en una casa cerrada. Dios no castiga, Dios educa. Y eso cambia todo. Porque si el dolor no es una venganza divina, entonces deja de ser una condena eterna y pasa a ser una oportunidad de conciencia, ajuste y crecimiento. La caída ya no se mira como sentencia, sino como una clase difícil de la vida, una de esas que nadie pidió, pero que, bien entendida, puede empujar hacia una verdadera sanación del corazón. Ahí la fe que cura deja de girar alrededor del terror y empieza a caminar de la mano del propósito de vida. La ley de causa y efecto, vista desde la conciencia crística, no funciona como un látigo cósmico, sino como una pedagogía del alma. Lo que se siembra produce consecuencias, sí, pero no para aplastar al ser humano, sino para mostrarle con claridad qué necesita transformar. Es como un profesor justo que no humilla al alumno por equivocarse, sino que vuelve a explicar y orientar hasta que por fin aprenda. Dios no castiga, Dios educa, parece una frase simple, pero desarma años enteros de culpa tóxica y religión sin paz. Y cuando eso se entiende de verdad, el corazón deja de huir de Dios y empieza por fin a acercarse sin miedo. Pensemos en alguien que repite siempre el mismo patrón. Se relaciona desde la carencia, acepta migajas, se traiciona por miedo a quedarse solo y luego dice que la vida lo castiga. Pero muchas veces no hay castigo, hay espejo. La experiencia duele, sí, pero también revela una lección pendiente sobre amor propio, perdón, límites y reforma íntima. Lo mismo pasa con quien vive sembrando dureza y luego no entiende por qué cosecha distancia y frialdad. El dolor puede ser una maestra dura, pero no es enemiga cuando se comprende desde la ley del amor. Cuando la persona cree que Dios la persigue para cobrarle cada error, se encierra, se endurece y vive espiritualmente a la defensiva. Pero cuando empieza a percibir que el Padre corrige como quien ama y no como quien se venga, nace dentro de ella una paz distinta. Ya no necesita fingir perfección, necesita sinceridad. Ya no gasta tanta energía en esconder sus sombras, porque entiende que puede llevarlas a la oración que transforma, no para negociar impunidad, sino para pedir lucidez, compasión y fuerza para cambiar. Ahí la culpa estéril cede su lugar a la responsabilidad amorosa, que incomoda por un rato, sí, pero después ordena por dentro.
Y qué alivio cuando alguien descubre que puede mirar su pasado sin condenarse a vivir preso de él, que puede reparar, pedir perdón, practicar la caridad como camino, reorganizar su vida y volver a caminar. Jesús no llamó a nadie a vivir aplastado por la vergüenza. Llamó a despertar el reino de Dios dentro de sí, donde la verdad no humilla, sino cura. Ese entendimiento cambia incluso la manera de ver a Cristo, porque entonces surge una pregunta poderosa. Si Dios educa por amor y no castiga por rabia, ¿qué fue exactamente lo que Jesús vino a revelar al mundo? A muchas personas les enseñaron a defender una etiqueta, una institución o una costumbre, pero casi nunca les enseñaron a vivir la ley del amor de manera concreta. Y ahí aparece una de las verdades más transformadoras sobre Jesús. Él no vino a levantar una religión para dividir al mundo entre correctos e incorrectos. Vino a mostrar cómo funciona el alma cuando se alinea con Dios. Cristo no hablaba de una fe sin miedo para decorar discursos bonitos, sino de una fuerza viva capaz de reorganizar la conciencia crística desde adentro. Por eso, cuando alguien se encuentra de verdad con sus enseñanzas, nota enseguida que no hay invitación al fanatismo, sino al despertar del corazón. La ley del amor no es una frase suave para personas sensibles. Es una estructura espiritual profunda, firme y práctica. Es el código que sostiene el perdón cuando el orgullo quiere atacar, la compasión cuando el juicio quiere condenar y la caridad cuando el ego solo piensa en sí mismo. Una analogía moderna ayuda mucho. El amor es el código fuente del espíritu. Cuando ese código se ejecuta, la vida empieza a funcionar por dentro con más orden, más paz y menos ruido. Pero cuando la persona vive desde el resentimiento, la dureza o los dogmas vacíos, es como si su sistema interno se llenara de errores. Basta mirar una escena cotidiana para entenderlo. Cuando alguien decide perdonar de verdad una ofensa, no porque apruebe el mal, sino porque ya no quiere seguir preso de ella, algo cambia incluso en el cuerpo. La respiración se afloja, la mente deja de repetir la misma herida, el sueño mejora y la oración vuelve a tener sabor de encuentro, no de desesperación. Lo mismo ocurre cuando una persona empieza a servir en silencio, ayuda a alguien sin publicarlo, escucha a quien está roto, ofrece presencia, trata con dignidad. Ahí la conciencia crística deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Jesús sabía que el ser humano se pierde cuando convierte la espiritualidad en pura forma, en pura disputa, en puro cumplimiento externo. Por eso insistía tanto en el corazón, en la intención, en el amor que se vuelve gesto, en la misericordia que se vuelve práctica, en la reforma íntima que se nota en la manera de hablar y tratar a los demás. Si la fe vuelve a alguien arrogante, frío o cruel, algo está torcido. Si la fe le enseña a ser más humano, más justo, más manso y más útil, entonces hay sanación interior en marcha. Y cuando una persona empieza a comprender eso, descubre que amar no es ser débil, ni ingenuo, ni tonto. Amar es entrar en la ley más inteligente del universo. Es dejar de vivir reaccionando desde la herida para empezar a responder desde la luz. Es entender que Jesús no vino a llenar la vida de ritos vacíos, sino a enseñar una forma de existir donde el sentido del dolor se transforma, el perdón limpia, la compasión fortalece y la paz frente a la perturbación se vuelve una brújula diaria. A mucha gente le enseñaron a buscar a Dios como si estuviera siempre lejos, en un lugar alto, distante, casi inaccesible, mientras la vida real seguía desordenada por dentro. Pero cuando Jesús habla del reino de Dios dentro de sí, rompe esa lógica de una manera preciosa y profunda. Él no está señalando un territorio, sino un estado de conciencia, una atmósfera interior que se construye con la forma de pensar, sentir y actuar.
El reino no es un lugar a donde la persona va algún día. Es un clima espiritual que empieza a levantar ahora mismo, en medio de sus luchas, de su casa, de su cansancio y de su rutina. Hay una analogía muy clara. El reino interior se parece al ambiente de una casa. Dos hogares pueden tener el mismo tamaño, los mismos muebles y la misma luz entrando por la ventana, pero uno transmite paz y el otro pesa en el pecho. ¿Qué cambia? La atmósfera. Con el alma pasa igual. Una persona puede tener trabajo, cuentas, problemas y aún así cultivar una fe que cura, mientras otra vive hundida en la perturbación porque alimenta miedo, dureza y pensamiento tóxico. Por eso, el discernimiento entre paz y perturbación es tan importante. No basta parecer bien por fuera si por dentro la casa del espíritu sigue desorganizada. Ese reino interior empieza a tomar forma cuando la persona limpia el pensamiento, suaviza la palabra y ejercita la caridad como camino. Un pensamiento más limpio no significa negar la realidad, sino vigilar lo que se alimenta mentalmente. Una palabra más mansa no es hablar bonito para impresionar, sino reducir la violencia invisible de la ironía y el desprecio. Y la caridad no se limita a donar cosas. A veces es responder con dignidad, escuchar sin humillar, ceder sin perder la verdad, ayudar sin hacer teatro. El reino empieza así, no como una explosión mística, sino como una construcción humilde y constante. Mucha gente aprendió a orar solo cuando todo ya se rompió por dentro. Reza cuando el miedo aprieta, cuando la culpa pesa, cuando la vida parece cerrarse como una puerta atascada. Y claro, Dios escucha incluso el clamor desesperado, pero la oración que transforma no fue pensada solo para emergencias del alma. La oración viva no es un botón de pánico espiritual, es un movimiento de alineación, una forma de volver a poner la conciencia crística en sintonía con la ley del amor. Cuando la persona entiende eso, deja de usar la oración solo para implorar que el dolor desaparezca y empieza a usarla para pedir luz, dirección y fuerza para atravesarlo con sentido. Hay una diferencia profunda entre pedir desde la desesperación y orar desde la comunión. En la desesperación, la mente grita y exige respuestas inmediatas. En la comunión, el corazón se aquieta y reconoce algo esencial. Antes de cambiar el mundo de afuera, necesita ordenar el mundo de adentro. Por eso una buena analogía es esta: orar es afinar la radio. Mientras la persona vive solo en el ruido de los dogmas, del miedo y de la religión sin paz, escucha interferencia por todas partes, pero cuando se recoloca en silencio, empieza a captar una dirección más limpia, más mansa y más firme. El Padre Nuestro, visto con sencillez, funciona como un mapa precioso para esa alineación. Cuando alguien dice Padre Nuestro, ya sale del ego y recuerda que no está solo. Cuando dice hágase tu voluntad, empieza a soltar el control neurótico. Cuando pide pan, perdón y protección, reconoce sus necesidades sin teatralidad. Ahí la fe sin miedo se vuelve concreta. Porque ya no se trata de impresionar al cielo con palabras bonitas, sino de abrir el corazón con sinceridad. El reino de Dios dentro de sí se fortalece justamente en esa oración que no manipula a Dios, sino que reeduca el alma. Una práctica breve puede cambiar mucho más de lo que parece. En 30 segundos, por la mañana o por la noche, la persona puede detenerse, respirar y decir con verdad: Padre, oriéntame hacia el bien. Dame paz y coraje para hacer lo correcto. Ayúdame a no alimentar lo que me perturba. Parece poco, pero no es poco cuando se hace con presencia. Esa oración corta ya contiene discernimiento espiritual, ya invita a la sanación del corazón, ya abre espacio para el perdón, la compasión y la reforma íntima. Con el tiempo, la persona percibe que la oración verdadera no siempre cambia la situación de inmediato,
pero casi siempre cambia la forma en que ella se posiciona ante la situación. Y eso ya es enorme, porque cuando el alma se alinea, responde mejor, hiere menos, escucha más, se desespera menos y se vuelve más disponible para la caridad como camino. Entonces la fe empieza a dejar de ser discurso y empieza a volverse conducta. Y ahí aparece una pregunta decisiva. ¿Cómo saber si alguien está saliendo del dogma y entrando, de verdad, en el camino vivo de Cristo? La respuesta se nota en los frutos. Cuando una persona empieza a salir de los dogmas y entra en la experiencia de la conciencia crística, algo en su manera de existir se vuelve más humano, más limpio, más verdadero. No se vuelve perfecta de la noche a la mañana, pero empieza a mostrar una fe que cura, una presencia más mansa, una paz menos teatral y una fuerza interior que no necesita aplastar a nadie para sentirse segura. La primera señal es clara: se vuelve más humana, no más arrogante. Cuando la fe está contaminada por el ego, la persona se siente superior, juzga rápido y confunde dureza con firmeza espiritual. Pero cuando el Cristo vivo empieza a actuar dentro de ella, aparece más compasión, más escucha, más humildad. Ya no necesita tener siempre la última palabra, porque entiende que crecer espiritualmente no es subirse a un pedestal, sino bajar al corazón. Otra señal fuerte es que juzga menos y sirve más. Antes, toda la energía se iba en observar el error ajeno y comentar la vida de otros. Después, algo cambia. La mirada se vuelve más misericordiosa y la caridad empieza a ocupar el lugar del juicio. Incluso la culpa cambia de forma. Deja de ser un pozo tóxico de autodesprecio y se vuelve responsabilidad con reparación. En vez de pensar, soy terrible, la persona empieza a decir, me equivoqué, voy a pedir perdón, aprender y reparar. Y eso ya es sanación interior en movimiento. También se nota cuando el miedo deja de mandar y da lugar a una vigilancia con paz. No es ingenuidad ni desconexión, es discernimiento. La persona sigue atenta a lo que piensa, siente y alimenta dentro de sí, pero ya no vive en pánico religioso. Ya no interpreta cada dificultad como castigo, porque aprendió que Dios no castiga, Dios educa. Y aquí cabe una frase que funciona como termómetro del alma. Si la fe la deja más dura, más fría y más cruel, no es Cristo. Si la vuelve mejor, más responsable, más amorosa y más útil, entonces hay camino. Y existe una señal silenciosa, pero poderosísima. Nace la voluntad de hacer el bien sin ser vista. Ahí la oración viva se vuelve conducta, el perdón deja de ser teoría y la ley del amor empieza a encarnarse en lo pequeño. Entonces la persona empieza a sospechar que no necesita grandes rótulos para sentir a Jesús respirando dentro de su vida. A esta altura, muchas personas ya entendieron la idea y sintieron alivio. Pero entender no basta. Hace falta encarnar. Porque la verdad espiritual más hermosa, si no entra en la rutina, corre el riesgo de quedarse como una frase linda pegada en la pared del alma. Por eso, un método simple puede ayudar tanto. No exige fanatismo, no pide una vida perfecta, no empuja a una religión sin paz. Es una práctica sencilla, casi humilde, pero profundamente eficaz, como una fisioterapia de la conciencia crística. Poco cada día, pero todos los días. El primer paso es 5 minutos de silencio por día. Solo eso ya empieza a desmontar mucho ruido interno. En esos 5 minutos no se trata de vaciar la mente como una máquina, sino de hacer una pausa honesta, respirar, observar y decir internamente, Señor, aquí estoy. Ese silencio prepara el terreno para la oración que transforma. El segundo, el tercer y el cuarto movimiento forman una base muy poderosa. Una oración corta por la mañana o por la noche, una página de lectura edificante y un acto de caridad hecho en secreto. La oración puede ser simple,
Padre, oriéntame hacia el bien y no me dejes empeorar lo que ya pesa. La lectura puede venir del Evangelio según el Espiritismo o de un texto que invite a la reforma íntima. Y la caridad no necesita escenario. Puede ser un mensaje de consuelo, una ayuda concreta, una visita, una escucha paciente, una gentileza cuando nadie está mirando. El quinto y el sexto paso exigen más valentía interior, practicar el perdón diario y vigilar la mente. Perdonar diariamente no significa negar lo que dolió, sino soltar, aunque sea un poco, el veneno que se quedó dentro. Y vigilar la mente sirve para impedir que el pensamiento pesado haga nido permanente. Cuando surja una idea de derrota o resentimiento, puede ser reemplazada por algo más útil, más limpio, más realista y más alineado con la ley del amor. No se trata de fingir positividad, sino de educar la mente para que no sabotee la sanación interior que ya comenzó. El séptimo paso parece simple, pero reorganiza mucho. Agradecer 3 cosas por día. La gratitud bien hecha no niega el dolor, pero impide que el dolor ocupe todo el mapa. Y cuando alguien suma esos 7 movimientos, silencio, oración viva, lectura, caridad, perdón, vigilancia mental y gratitud, empieza a sentir algo muy especial. El Cristo vivo deja de ser un concepto distante y se vuelve presencia en la vida concreta. Poco a poco, la persona percibe que Dios no castiga, Dios educa, que el reino de Dios dentro de sí es real y que la conciencia crística se construye en lo cotidiano. Entonces la verdad ya no solo convence la mente, empieza a sanar el corazón. Y ahora ya no basta con decir, ¡qué verdad tan hermosa! Porque hay verdades que, cuando tocan el alma de verdad, exigen una decisión. Y esta es una de ellas. Si después de escuchar todo esto, la persona sigue viviendo igual, alimentando los mismos miedos, cargando la misma culpa, sosteniendo la misma religión sin paz, entonces el dolor va a seguir ocupando un lugar que ya no le corresponde. Porque Jesús no vino para que el corazón sobreviva encogido. Cristo no vino para que el alma viva cansada, rota y temblando delante de dogmas que nunca curaron a nadie. Vino para despertar una fe que cura, una fe sin miedo, una fe que abraza, corrige, levanta y devuelve al ser humano la dignidad espiritual que el terror le robó. Tal vez esa persona pasó años enteros creyendo que acercarse a Dios era sentirse cada vez más pequeña, más culpable, más indigna, más vigilada. Tal vez lloró sola muchas veces pensando que su dolor era castigo, que su herida era rechazo, que su caída era prueba de que nunca sería suficiente. Pero hoy, esa mentira necesita romperse. Hoy el corazón necesita escuchar, quizá por primera vez de forma clara, que Dios no castiga, Dios educa, que la caída no es el final de la historia, que la culpa tóxica no cura a nadie, que la ley del amor sigue siendo la medicina más profunda para un alma cansada, y que el reino de Dios dentro de sí no está cerrado para quien tropieza, sino abierto para quien decide volver con sinceridad, con perdón, con compasión y con un deseo real de reforma íntima. Por eso la gran pregunta no es si este mensaje emocionó. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer esa persona con esta verdad cuando apague la pantalla? ¿Va a seguir dejando que el miedo gobierne sus pensamientos? ¿Va a continuar llamando fe a lo que solo le roba paz? ¿Va a seguir repitiendo heridas, culpas y hábitos que la alejan de la sanación interior? ¿O va a tomar, aquí y ahora, una decisión distinta? Porque la transformación no empieza cuando todo se resuelve afuera. Empieza cuando alguien, en silencio, dice desde el fondo del alma, ya no quiero vivir así. Y ese instante, aunque nadie lo vea, puede cambiar una vida entera. Que esa persona empiece hoy.
no mañana, no cuando se sienta perfecta, no cuando desaparezcan todos los problemas. Hoy, que hoy haga una pausa de verdad, que hoy suelte un resentimiento que le viene envenenando el pecho, que hoy haga una oración sincera, aunque sea breve, que hoy practique la caridad como camino, aunque nadie la aplauda, que hoy observe con honestidad qué le da paz y qué le trae perturbación, porque ese discernimiento espiritual puede salvarla de mucha confusión. Que hoy tome una página del Evangelio según el Espiritismo o una enseñanza de Jesús y la lleve a la vida concreta. Porque la conciencia crística no se despierta con espectáculo, se despierta con verdad, constancia, humildad y coraje. Y ahora viene algo muy importante. Si este mensaje tocó una herida que nadie había sabido nombrar, si la persona sintió que algo dentro de ella lloró, respiró o despertó, entonces no debería quedarse callada. Escribe en los comentarios la frase: hoy elijo una fe sin miedo. Escríbela como una decisión, no solo como una emoción pasajera. Y junto con esa frase, cuenta qué parte de tu corazón necesita más sanación hoy. La culpa, el miedo, el resentimiento, la falta de sentido, la herida con la religión, el cansancio espiritual. Porque cuando alguien pone en palabras su dolor, empieza también a abrir espacio para que Dios lo reorganice. Y si este video te habló al corazón, no lo dejes aquí. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque lo que está en juego no es solo ver más contenido, es seguir alimentando una nueva forma de vivir la espiritualidad. Una espiritualidad con profundidad, con dirección, con paz, con sentido del dolor, con propósito de vida, con Jesús vivo en la experiencia real y no encerrado en fórmulas vacías. Aquí no se viene a decorar frases bonitas, aquí se viene a sanar, comprender, despertar y caminar. Así que suscríbete, activa la campana y sigue en este camino, porque si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Y puede ser que esta no sea solo una noche de aprendizaje, puede ser el comienzo de la vuelta más importante de tu vida. La vuelta a Dios, sin miedo, sin máscara y con el corazón, por fin, dispuesto a sanar.